Hola de nuevo, estamos en el tercer video para obtener análisis lineales de estos marcadores que habíamos ya configurado, como el trocánter mayor, el cóndilo femoral, el maleo fibular de esta sentadilla, donde teníamos las coordenadas x, y el tiempo que lo habíamos construido en el video anterior para cada uno de los tres. Bien, convenientemente aquí yo me traje un recordatorio, ayuda de memoria respecto de cómo obtener la velocidad horizontal y vertical para cada uno de los marcadores, que es lo que vamos a hacer ahora aplicando el teorema de la primera diferencia central. Bien, entonces si miramos esta formulita, yo voy a insertar aquí con clic secundario tres nuevas columnas. Ya vamos a explicar por qué. Ahí están. Porque la primera es para obtener la velocidad en horizontal en x. Vamos a poner minúscula mejor ahí. Aquí vamos a tener la velocidad vertical y aquí vamos a tener la velocidad total. ¿Ya? Entonces, según el teorema de la primera diferencia central, dice que yo tengo que elegir el marcador en x posterior más 1 al que me interesa, menos el anterior menos 1 al que me interesa, y dividir por 2 delta t. Vamos a demostrar también que 2 delta t es lo mismo que lo que vamos a hacer ahora. Bien, entonces, según esta fórmula, para este cuadro que está en el número 15, el posterior es el que está en el número 16 en x, es ese, menos el anterior es el que está en el número 14 en x, por tanto ese. Y lo divido por el tiempo posterior al cuadro que me interesa, que es el que está en el 16, menos el anterior al que está calculando, que es el que está en el 14, y ahí está. No ha habido velocidad, entonces esta cosa yo la puedo extender hacia abajo y me va a calcular la velocidad en todos los cuadros. Perfecto, ¿por qué no estoy calculándola hasta el final? Porque si se fijan aquí, ya estoy ocupando el último dato. Bien, entonces si yo pego uno más, Excel va a buscar un dato acá que no existe. Entonces ese cuadro en realidad está perdido. ¿Recuerdan que yo les había dicho esto de los cuadros donde la persona no se movía y que los íbamos a dejar? Bueno, ahí está. ¿Por qué lo estamos dejando? Porque tenemos estos tres datos o cuatro datos iniciales donde no hay movimiento, y probablemente aquí al final también pasa exactamente lo mismo. Bien, ya tenemos entonces la horizontal. Vamos a la vertical. No me he olvidado del 2 delta t, no se preocupen. Entonces es aquí para la vertical es el posterior menos el anterior al cuadro de interés partido por el tiempo posterior menos el anterior al cuadro de interés, y tenemos la vertical. ¿Ya? La pego hacia abajo, lo mismo, y ahí tengo. Bien, entonces la velocidad total, como tengo x e y, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Bien, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos entonces a pedirle a Excel que nos calcule la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado. Cierro paréntesis, y aquí tengo, obviamente como es 0, 0, pero la puedo pegar hacia abajo y tengo todos los datos de velocidad total. Bien, ahí está entonces la vertical, perdón, la horizontal, la vertical y la total. Si yo graficara esto, vamos a solamente para mostrar, ¿no? Vamos a ver que el comportamiento de esa velocidad, cómo anduvo. Entonces vamos a hacerlo con un gráfico de líneas. Ok, se ve bastante sinuoso, que tiene que ver con la frecuencia de muestreo. Recuerden que a mayor frecuencia de muestreo mejor se representa el fenómeno original, y aquí estábamos filmando a 29,97, lo que es lo que forma habitual filma una cámara, pero se fijan, esto no parece muy curvo, ¿no? Esto debería ser una curvita, tiene estos como pics, pero tiene que ver con la frecuencia de muestreo. Pero ¿qué podemos ver? Podemos ver que la velocidad aumenta en la primera etapa. Recuerden que el marcador del trocánter mayor descendía, ¿cierto? Desde la posición inicial 0, descendía y aumentaba la velocidad. La persona se sienta aquí, está un ratito, y después se vuelve a parar, y ahí vuelve a aumentar la velocidad. ¿Okay? Expresa entonces con una cierta sinuosidad, como decía, no tan curvo como uno quisiera,
pero expresa lo que de verdad ocurrió con la velocidad de ese marcador. ¿Ya? Entonces, ¿qué había dicho? Que iba a demostrar que esta cosa que habíamos calculado acá, ¿cierto? Haber hecho este tiempo menos este tiempo era exactamente lo mismo que decir 2 delta t. Delta t es 0,0333. Bien, entonces yo voy a calcular cuánto es 2 delta t. Vale decir 2 por ese valor. ¿Sí? Y es 0,66, etcétera. ¿Bien? 2 delta t. Cuando yo hago la resta que yo acabo de hacer, que es eso posterior menos eso anterior al que me interesa, si se fijan, da exactamente lo mismo, ¿sí? Porque cuando yo aproximo este valor, vamos a disminuir los decimales, ¿sí? Se ven iguales, ¿sí? Si aumento los decimales y aquí aumento los decimales, son iguales, ¿bien? Entonces 2 delta t es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, que es el posterior al que me interesa menos el anterior al que me interesa, porque delta t es esto. Y esta diferencia se mantiene en todos los cuadros. ¿Ah? Si yo hago exactamente lo mismo y resto, por ejemplo, s menos s, ya me, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que hicimos la demostración de que 2 delta t es equivalente a el posterior al que me interesa menos el anterior al que me interesa, y obtuvimos la velocidad lineal del marcador en el trocánter mayor a partir del teorema de la primera diferencia central. Podemos hacer lo mismo para este y para este, podemos mirar cómo se comporta en el tiempo y tenemos ahí una observación de comportamiento lineal. Vamos a seguir en otro video haciendo ya una estimación del movimiento angular, ¿ya? Así que prepárense, eso es bastante más enredoso porque requiere harto más cálculo. Nos vemos. Chao.